Hoy tenemos de invitado al doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria. Con el doctor no solamente hablaremos de su vida, sino también de sus previsiones y la evolución de la pandemia en Paraguay. Todo me queda grande para no estar contigo. Nace en Asunción y es el hijo mayor de 4 hermanos. Cuenta que primero hizo el cursillo de economía y después lo dejó para estudiar medicina e ingresó a la Universidad Nacional en 1999. Apenas termina la carrera, decide viajar y primero se va al interior del país visitando algunos asentamientos indígenas y luego ya decide irse fuera de Paraguay. Estuvo por un año en el Amazonas venezolano trabajando con comunidades indígenas. Luego del Amazonas decide viajar a España, donde estuvo trabajando haciendo salud pública y eso le abrió las puertas para ir a trabajar en Mozambique, África y luego a Estados Unidos. Y al final decidió volver a Paraguay porque quería hacer salud pública y así es que aceptó el cargo de director de Vigilancia de la Salud junto al ministro Julio Mazzoleni. Alguien dijo alguna vez. Junto con el ministro tuvieron que enfrentar varias epidemias como la del dengue y ahora la pandemia del coronavirus. Hoy con nosotros no solo hablamos con el doctor de su vida, sino que también hablamos del panorama actual del coronavirus, la apertura de fronteras, sobre las fases de la cuarentena, sobre la realización de eventos masivos y mucho más. Acompáñame a conocer un poco más al doctor Guillermo Sequera. Hola doctor, muchas gracias por recibirnos. Hola Héctor, bienvenido. Doctor, nos costó muchísimo llegar a vos, y yo creo que ni siquiera sabes cómo es el programa. Confesar. Tal cual, la verdad que me cuesta mucho ver la tele, Héctor. Y ni siquiera tengo cable en mi casa, como te comentaba. Soy más de las redes y ver un poco a la carta, ¿verdad? No que los medios no me marquen tanto el tiempo, sino yo elegir un poco lo que quiero ver y creo ¿Siempre fue así? ¿O por las circunstancias? Yo creo que desde hace 10 años por ahí ya soy así, con los medios. Antes no te quedaba otra. Decime, doctor, vamos a empezar por el principio, que me gustaría conocer tu vida. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Asunción. Viví en diversos lugares de mi infancia. Tengo con mi recuerdo de infancia, así de barrio, con mis amigos. Seguramente los 4, 5, 6 años, ¿verdad? Vivía detrás del Ministerio de Defensa, más o menos por ahí. Vicepresidente Sánchez y no me acuerdo la otra calle. A la pucha fuimos vecinos, creo. Probablemente. Yo vivía por Vicepresidente Sánchez también. Y bueno, por ahí, desde mi infancia de aprender a andar en bicicleta, todo. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era Guillermo? Yo soy el hijo mayor, somos 4. Mi siguiente hermana tiene 5 años menos que yo, así que prácticamente mi infancia pequeña no tuve competencia. Y no, bastante linda. Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. ¿Y qué te gustaba en esa época? ¿Vos pensabas que ibas a ser doctor? ¿Pasaba eso por tu cabeza? Sí, un poco. ¿Por qué? Un poco. No, mira que no tengo médicos en la familia así directamente. Mi papá murió cuando yo tenía 11, 12 años. Así familiares de primer ni de segundo grado, no tengo ni un médico ni en ninguno de los brazos de la familia. Sí, hermano de abuelo y hermano de abuela, sí tengo médicos y la verdad que bastante reconocidos, ¿verdad? Pero muy lejanos, así directamente en el día a día familiar, ¿no? No sé, sí me gustaba medicina, pero tampoco estaba casado con eso, ¿eh? Yo terminé la carrera y imagínate, me metí en economía primero. O sea, me fui a la facultad, me inscribí, hice un poco el cursillo, después dije, no, me voy a meter a medicina. Y me recuerdo de mi mamá me dice, no, mi mamá es química, aquí hay una farmacéutica, mi familia materna, mi abuelo es químico, la ciudad de Villarrica, por eso mi vínculo mucho con Villarrica, mi mamá es guaireña. Y mi infancia está muy relacionada con el Guairá, con viajes allá y inclusive años quedarme allá, ¿verdad?
Y me acuerdo que toda esa familia de químicos me decía, no, médico, no. ¿Pero por qué no todos querías? engreídos los médicos. Y me acuerdo, no vas a tener vida y todo esto, ¿verdad? Y parece que cuando te dicen eso a propósito, ¿verdad? Parece que más semillitas te ponen y nada, dejé lo que estaba haciendo en economía y me metí un poco a estudiar medicina. Urba Inmobiliaria tiene los mejores terrenos en casi todo el país. Además de ofrecer precios accesibles, tiene mínimos requisitos y plazo de hasta 10 años con posesión inmediata. Conoce más a través de sus redes sociales como Urba Inmobiliaria para enterarte sobre las oportunidades que tienen para invertir en tu futuro. La compra de un terreno será tu mejor inversión y qué mejor que hacerlo con Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Ahí te metiste a ser médico, pero ¿siempre en Paraguay? ¿Hace cuánto? Porque te fuiste de Paraguay, ¿cómo fue? Sí, 99 ingreso a medicina, terminé la carrera en 2004 y la verdad que hice unas experiencias un poco fuera también. Quería salir yo del país, quería hacer un poco ¿Pero por mi qué especialidad. querías salir? ¿Cómo era la situación en ese momento? Cuando vos terminaste, por ejemplo, la carrera, ¿te fue bien la carrera? ¿Fue fácil o cómo fue? Sí, relativamente fácil. Pero era lo que pensaba. No era el chico 10 ni nada, ni en el colegio era de todos 5. Nunca me fui a febrero ni nada de eso, pero mitad de tabla, ahí, ¿verdad? ¿Y siempre firme, perdón, o en algún momento quisiste abandonar o siempre te gustó? Toda la carrera fue... En el quinto curso, por ahí me cuestionaba muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, quizás también por eso de esa búsqueda del primer, después de hacer el año de internado, para mí fue muy interesante recorrer un poco, salir del hospital de clínicas, ¿Y el cómo viejo, fue eso? ¿Qué tenías que hacer? y salir a hacer tu rural. Me acuerdo que fui a Carmelo Peralta, a Bahía Negra, a Puerto Olimpo, ¿verdad? Conocer un poco otras realidades. Pero muy duro eso, me imagino, ¿verdad? No. Un poco de búsqueda, algo diferente también, tengo parte también de mis ancestros paternos, que mi bisabuelo Sequera, Guillermo Sequera, también fue a trabajar en esa zona. Mi abuelo nació ahí, en esa zona de Puerto Guaraní. Había una búsqueda también. Mi tío, que para mí es como un padre también, Guillermo Sequera, Mito Sequera, antropólogo, trabajó toda su vida ahí con los ayoreos, con los tomaras, con toda esa zona. Entonces, un poco esa búsqueda también de lo médico, ¿verdad? De lo médico tradicional occidental, también con otros conocimientos, ¿verdad? Y eso me llevó a trabajar con cooperación internacional. Yo recuerdo después de eso, un año estuve trabajando en la zona del Amazonas venezolano. Trabajé con muchas comunidades indígenas, con chamanes. ¿Pensaste en quedarte allí? Y tenía dentro mío también, sí, tuve ofrecimientos para quedarme, pero esto de que necesito hacer mi residencia, necesito perfeccionar, no puedo quedarme con esto. O sea, ya me ofrecían, me acuerdo, trabajar, me iban a pagar bien, pero sentía yo que necesitaba un marco teórico de lo que tenía que hacer, más que las experiencias, ¿verdad? Sentía que estaba haciendo algo con muy buena voluntad, todo, ¿verdad? Pero no tenía un marco teórico. De ahí volví, hice la especialidad de medicina interna en el hospital de clínicas. Mucho de terapia intensiva también. ¿Tenías claro hacia dónde querías ir? ¿O cómo estaba en la búsqueda, yo creo que es una búsqueda permanente, ¿verdad? Yo percibí mucho en mi formación médica y en el curar de los pacientes, que tengo muchísimos pacientes de aquella época que seguimos hablando, y bueno, la familia ni que hablar, ¿verdad? Sigo siendo el médico de la familia. Pero sentía que a muchos problemas de salud yo le ponía un curita nada más. No estaba solucionando el problema de raíz. En la urgencia del hospital de clínica recibíamos pacientes, ya un tercio de los pacientes los conoces ya. Eso no puede pasar. Hablamos de España, ¿verdad? Estamos hablando de acá. Acá ya. Sí. O sea, como de cada 10 pacientes que ves, 3 ya los conoces, que te vienen cada tanto. El problema realmente de la salud está de las puertas del hospital para afuera. Si queremos resolverlo, digo. Porque si no estamos poniendo curita al mismo problema. Es un bicho que me entró fuerte, que me hacía mucha crisis de mi tratamiento de 1 a 1, ¿verdad? Y dije, tengo que estudiar salud pública, tengo que hacer salud pública. O sea, tengo que aprender y eso me hacía hacer un poco a España, ¿verdad? Empezar una vida sana hoy es muy fácil. Súmate al reto. Toma una taza de té arcoíris al día y verás qué fácil es cuidarte.
¿Y cómo fue la ida? ¿Cómo fue los contactos? ¿Cómo organizaste eso? Bueno, fue una época también, o sea, las circunstancias, ¿no? Fue una época que muchos médicos iban a España. Así como hubo periodos donde muchos iban a Estados Unidos, muchos fueron a México en los 80, 90. Parece que hay generaciones, ¿no? A mí me tocó la que se fue a España, en un momento en que España necesitaba médicos también. O sea, no es que estos momentos no ocurren y lo mejor era conseguir médicos que hablen la misma lengua, crean en el mismo Dios y todas estas cosas. Era médicos latinoamericanos. Toda una política que yo entendí ya como saludista después, ¿no? De coaptar médicos y que te solucionen una gran baja de médicos por jubilaciones que iban a tener ellos. Ellos calculaban que la mitad de los médicos que venían se iban a quedar y la mitad iba a volver a su país. Yo soy de la mitad que volví, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Creo que fue 2009, 2010, hasta yo volví a Paraguay en 2015. Di unas vueltas antes, fueron 4 años, 5 años que estuve allá. Pero que para mí Barcelona me abrió las puertas del mundo. A partir de ahí fui a trabajar a Mozambique, a África, fui a trabajar a los Estados Unidos. Pero como site Barcelona, como mi base Barcelona. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. En estos meses de pandemia, entre muchas cosas que se dijeron, se habló de si tu tendencia de izquierda o no izquierda por ciertas declaraciones que hiciste. Y como me estás contando ciertos intereses que tenés hacia la salud, ¿qué sentís de todo eso? ¿Hay en la salud una izquierda o una derecha? Más allá de la medicina o de la salud, ¿verdad? Por las vueltas que di en la vida, por diferentes lugares, aprendí de que el que te define... O sea, en investigación hay un fenómeno que ocurre, que lo observado se define por el observador. Entonces, cuando alguien me está diciendo que soy de izquierda, es probablemente porque estoy a su izquierda, ¿sí? Tuve también gente de izquierda que me decía que yo era de derecha, ¿verdad? De hecho, cuando trabajé en la zona del Amazonas, estuve trabajando con gente de Venezuela, en pleno gobierno de Chávez, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hacía crítica allá y me trataban de anti-bolivariano, bueno, en mi país dicen que soy de izquierda, acá que soy de derecha. O sea, al final ahí aprendí. Mozambique también, un país por un gobierno supuestamente socialista, qué sé yo. Cada incoherencia que uno ve. Entonces, yo creo que el hecho de ser crítico te genera roncha a alguien y el que te critica desde su posición. Y ahí te pone a su izquierda o a su derecha. Yo creo que ese es el fenómeno que ocurre y bueno, creo que lo que yo intento hacer es crítico un poco a las raíces de los problemas y si por ahí siempre vamos a tocar intereses, ¿verdad? Un poco en esa orientación mía, creo, de dejar de poner curitas a los problemas, de buscar realmente la raíz del problema y ahí seguramente encontrar otros problemas más graves, ¿verdad? Pero ahora que llegó toda esta pandemia, con todas las cosas que vos te preparaste, que estudiás, ha saltado algo que siempre se decía, de verdad, la carencia, la falta de salud, la salud como estaba. Ha quedado en evidencia tantas cosas. ¿Cómo llegás a entrar en este puesto que estás ahora? ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Cómo aceptaste? ¿No te dio miedo? No. Primero todo el proceso de volver a Paraguay, ¿no? Teniendo ofertas legalmente de estar, de trabajar en otros lugares, pero esa necesidad, o sea, si yo me formé por esto era porque en este lugar se cocinó esa necesidad mía, ¿verdad? Yo creo. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, bueno, si no vuelvo ahora no vuelvo más, ¿eh? En esa situación de crisis estuve. ¿Pero volver para qué?
Porque quería ejercer la salud pública, quería hacer salud pública, ¿verdad? Y vine y me incorporé en el equipo de vigilancia en el donde estoy ahora. O sea, yo a ese equipo lo conozco desde que volví 2015, 2016. La verdad que un equipo técnicamente muy bueno. Yo creo que es una de las cosas técnicas más interesantes que tiene el Ministerio de Salud. Y yo me sentí cómodo ahí. Y bueno, trabajamos, hicimos muchas cosas en áreas donde prácticamente no estaban tan descubiertas o agregué un poco lo complementario mío y la verdad que me sentí muy cómodo. Bueno, y al final la propuesta de trabajar en este cargo para mí era un cargo, lo consideré en su momento grande. ¿Sí? Es casi como un viceministerio, es muy grande. ¿Por qué crees que llegó a vos eso? ¿Qué crees que hiciste bien? No sé, yo creo que... No sé quién, yo no le conocía a Mazzoleni, no sé, realmente no sé, quizás gente internacional, porque yo creo que me conocían más internacionalmente que acá, ¿verdad? Acá me conocían más como el médico que era antes, que hacía guardia en terapia, ¿verdad? De hecho, cuando volví me ofrecieron, acá hay un rubro para hacer guardia, no, yo no hago más eso. Pero es difícil, la verdad que... Y la pandemia me ayudó a explicar qué es lo que yo hago. Un poquito antes del primer caso ya teníamos un panorama, esto si viene va a ser duro, ¿no? Las recomendaciones eran aplicar esas medidas cuando hay circulación comunitaria declarada. A partir de ahí aplicamos las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas masivas y todo. Y tomar las medidas como si fuera que ya está circulando. Ya tenemos algunos estudios todavía no muy cerrados, pero que nos muestran que esto probablemente a partir de febrero ya empezó a circular en Paraguay. Quizás por lo menos unas 2 o 3 semanas antes de que declaremos el primer caso. Lo que sí también hay varios estudios que se están haciendo de que los países que tuvieron grandes epidemias de dengue en el último año, países que muestran una progresión del COVID más lenta. Qué gran desconocida, ¿verdad? Y qué preocupante en tantos países. Sí. Y cómo hay departamentos, o en este caso donde vos entraste, que son grandes desconocidos y no se le da la importancia que tiene que tener en la salud de un país. Claro. No, la pandemia te desnuda unas realidades que nosotros las aceptábamos, ¿eh? O sea, bien que estábamos cómodos como estábamos. Los que estábamos cómodos, obviamente. O sea, una cuestión que no protestábamos, que sabíamos que estaba mal, pero no nos movían. Seguíamos con eso. Yo creo que es la pandemia es una oportunidad también de revisar eso. En esa supuesta comodidad en que construimos nosotros. La verdad que se fortaleció mucho el sistema de salud con la pandemia, un poco irónico, ¿no? Pero el dengue ya no estaba dando duro, doctor. El dengue ya estaba atacando mucho al país. No estaba dando duro, pero hay un montón de epidemias silenciosas que nos están matando. Dengue mata 70 mató este año, 73 hasta ahora. No quiero decir que es un problema menor, pero tenemos la epidemia de los accidentes de tránsito. No digo que no tiene que haber accidentes de tránsito, pero tenemos una de las tasas más altas de la región. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Vos sabés, una de las cosas que me llamó la atención siempre es tu forma de expresarte en público, ¿verdad? Cómo hablas claro, directo, cómo te expresás. Y fue un choque grande para muchas personas, yo creo. Cuando entraste así en la vida pública de golpe, empezaste a hacer explicaciones, y que ¿estabas preparado para eso? ¿Viste? No sé si estarás después del presidente Mazzoleni, estarás vos, creo. Y en cuestión de jerarquía no, pero... No, en la cabeza de la gente te quiero decir. Puede ser. No sí, en jerarquía, sí. En la cabeza. La verdad que no me imaginé ni me preparé para eso, hay que ser sincero. Sí me dieron algunos tips, ¿verdad? De cómo decir esto, qué no decir, que fui ajustando de a poco, ¿verdad? Pero nada, no me formé para esto. Tenemos que contagiar. ¿Y cómo controlamos eso? Por eso estoy diciendo que hay que flexibilizar un poco la cuarentena. La meta es enfermarnos a este ritmo. Inclusive podemos enfermarnos a un ritmo un poco más rápido. Quiere decir que tenemos que empezar a liberar gente de determinada edad. Liberemos a esta gente que nos conviene, porque hay que decirlo en esos términos. Nos conviene que determinada gente se enferme. El problema económico también lo resolves así. Empezamos a abrir y que vaya la gente que tiene condiciones porque es joven o porque no tiene enfermedad de base, nos conviene que se enferme. Así mismo. Sigue siendo lo mismo, y perdón ya que estamos hablando de esto, sigue siendo las mismas ideas y formas de ver el contagio al principio que ahora.
¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, esto, los 2 metros ya son suficientes, antes no, o sí, el sí o sí tapaboca, Claro. ha cambiado... Aprendimos muchísimo. Acá es lo que llamamos la gestión del riesgo, ¿no? Hay por ahí un estudio que dice que un enfermo en su habitación, a 5 metros de su habitación se encontró el virus. Es la excepción. O sea, si uno tiene percepción del riesgo de que si vos estuvieras superando un cáncer ahora y estás con la inmunidad baja, vos vas a estar con el tapaboca igual por más que te da 5 metros mío. O sea que también es un poco la gestión, es minimizar los riesgos de la enfermedad. Es probable que estemos a más de 2 metros, menos del 1% de probabilidad. Entonces, a eso nos arriesgamos. Riesgo nulo no existe. Existe si estamos encerrados en la casa, pero eso no es viable, ¿verdad? ¿Qué es más importante para vos y tu familia? ¿La salud o la economía? Por eso quiero comentarte que Promed lanza nuevo plan médico. El Plan Todo protege tu salud con la más amplia cobertura médica, cuidando a la vez de tu economía. La cuota más conveniente del mercado, con coberturas adicionales que te sorprenderán. Es momento de prevenir. Es momento de que tengas un Plan Todo de Promed. En la parte personal, me estás diciendo, ahora vamos y volvemos, me estabas diciendo cómo cambió un poquito, que te preguntaba tu vida a nivel general. A nivel familiar, conocidos, amigos, Guillermo, ¿cambió mucho esto? Bueno, la pandemia, me estás preguntando por mi... Pero por la pandemia nos cambió todo, ¿verdad? No poder estar con los amigos, no poder estar con la familia como estábamos antes es duro, ¿no? Tu popularidad, quiero saber si cambió. Sí. Cambió en el entorno, Mi entorno inmediato no. ¿no? No Porque te sé habrán si- salido muchos amigos nuevos. Sí, pero... Mi angelito yo soy. ¿Te habrás dado cuenta? Sí, me di cuenta. Entonces, no sé, creo que pongo bastante filtro. Pero, o sea, estoy abierto a hablar con gente que no conozco, obviamente, ¿verdad? Pero de ahí a dar un paso más me cuesta muchísimo. Primero porque no tengo luego tiempo, Héctor. La verdad que los días son muy ¿Qué es lo que intensos. haces todo el día cuando me decís? Cuando te escribo me decís no tengo tiempo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Me doctor? toca ¿Cómo? dirigir un montón de reuniones, Ajá. un montón, o sea, aparte de trabajar con los diferentes equipos de análisis, me toca dirigir muchas reuniones, de vigilancia o algunas los que los viceministros no pueden estar. ¿Y en qué consiste? ¿En estás qué con, consiste? ¿Qué peso tendrías vos para entender un poquito? ¿Qué consiste? por ejemplo, una sala de situación que hacemos prácticamente lunes, miércoles y viernes, que duran como 3 o 4 horas, toda la siesta, donde miramos todos los datos del país, donde cada región nos reporta la situación, estudiamos los rumores también en los medios. Hay curvas epidémicas, no solamente de los casos, sino también de otras enfermedades que tenemos que ver cómo se están comportando, ¿verdad? Hay muchos fenómenos de salud que se están cruzando ahora. Las coberturas de vacunación bajaron muchísimo, eso nos expone a un brote de un montón de otras enfermedades para los próximos años, ¿verdad? Un montón de cosas, un montón de cosas que tenemos, tengo que estar concentrado por un lado, por otro lado soy yo el que dirijo la reunión y le falta un poco al respeto al equipo si yo me pongo a hablar por teléfono con todo el mundo. Someone said we left together, lying at the door together. She was holding hands with Trevor, not the greatest feeling ever. Said for yourself. Estas decisiones, a veces uno piensa, y no te enojes por favor, que hay algunas decisiones que no sabemos cómo se toman. Porque algunas parece que se contradicen a otras, otra toma allá, otra allá, y decimos, ¿qué criterio utilizan? Entonces, todos los días hay una reunión como si fuese cruzando datos, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes son las reuniones de vigilancia con todo lo que es la información de diferentes fuentes. En algún momento nos reunimos también con Industria de Comercio, con el Banco Central, con Hacienda, donde nos muestran los movimientos económicos también. Todo eso habla de qué está pasando, ¿verdad? Son los diferentes termómetros que tenemos de cómo se está moviendo la gente. Y ahí se traduce en movimiento económico de acá, en alguna enfermedad o mortalidad también, ¿verdad? Cómo despegó otra vez el aumento de los accidentes de tránsito a medida que se van librando las fases, ¿verdad? Llegan otra vez los traumatismos, hay otra vez
donantes, porque ya no había, porque no moría más. Imagínate toda la cadena de eventos, cómo se van engranando, ¿no? Urba Inmobiliaria tiene los mejores terrenos en casi todo el país. Además de ofrecer precios accesibles, tiene mínimos requisitos y plazo de hasta 10 años con posesión inmediata. Conoce más a través de sus redes sociales como Urba Inmobiliaria para enterarte sobre las oportunidades que tienen para invertir en tu futuro. La compra de un terreno será tu mejor inversión y qué mejor que hacerlo con Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. ¿Cómo te relajas de eso, Guillermo? Sí, ¿cómo desconectas de esto? Porque el peso de la salud es muchísima, es grande, porque no estás hablando de solamente la salud de un bolsillo, estás hablando de la salud real, la cantidad de muertos, cómo están subiendo, cosas que vos habías advertido perfectamente, ¿eh? Yo recuerdo todo lo que vos ibas hablando, ibas advirtiendo. Algunas cosas pueden variar porque es normal, nada es exacto, ¿verdad? Pero ¿cómo te relajas de todo esto? Me acuerdo mi formación, ¿verdad? En el Hospital Clínic de Barcelona, me acuerdo a mi tutor, un tutor que tenía en ese momento, estábamos siguiendo todo lo que es el cribado poblacional de cáncer en Barcelona, en la ciudad, y también había un brote en la ciudad. Yo estaba viendo 5 cosas al mismo tiempo y no podía. Y llegó el día que tenía que presentarle, le dije a mi jefe, le dije, doctor, no pude, porque estoy con 1000 cosas, no pude, no sé gestionar esto. Y él me dice, la salud pública es eso, vas a estar con una diversidad de temas al mismo tiempo y tenés que saber administrar. O sea, ahora te podés equivocar, pero cuando estés en un cargo, probablemente no vas a tener la oportunidad de equivocarte. Así que equivocate todo lo que podés ahora, ¿verdad? Que cuando estés en un cargo, probablemente vas a tener menos oportunidad de hacer eso. Suddenly something has happened to me. As I was having my cup of tea, suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stressed. Do you know you make me cry? Whoa, whoa. Do you know you make me die? No sé si preguntarte esto, pero me gustaría saber cómo te afectó todo lo que pasó a nivel del Ministerio de Salud. La renuncia del viceministro, tantos ataques, tanta información cuando pues, nos estás contando ese trabajo diario que tenés tan intenso y tenés que estar escuchando otras cosas. ¿Cómo vivís eso, Guillermo? Y son golpes bajos, ¿verdad? Que es parte también del fogueo, ¿verdad? Y el nivel de exposición que tenemos, ¿verdad? Si no estaba la pandemia, probablemente nadie iba a saber quién era Guillermo Sequera, iba a ser uno más del Ministerio de Salud, ¿verdad? Trabajando técnicamente ahí. Entonces, este problema global nos expone un poco. Y sí, yo lo sufrí, o sea, el tema de toda la cuestión administrativa del Ministerio de Salud y una impotencia también, porque yo no entiendo, esa parte realmente yo no entiendo y no me meto mucho, ¿verdad? No me meto mucho porque no tengo tiempo tampoco, ¿verdad? Lo que es la gestión de la compra de los insumos y todo ese tipo. Estamos en las reuniones de gabinete donde cada uno le presenta al ministro su situación, ¿verdad? En algunas cosas coincidimos, sí nos reunimos con todo lo que es insumo, con lo que es la administración, cuando empezaba la epidemia, que teníamos que hacer la planificación de cuánto comprar, a cuántas personas se iban a enfermar, todas esas estimaciones, pero nunca estuvimos en el intrínculo ahí de la administración y eso, y después ves los medios que están bombardeando, y es frustrante, ¿verdad? Es frustrante, y ver a tu jefe también que está frustrado por eso. ¿Qué suavizante usas para que tu ropa se vea siempre impecable y perfumada? Me encanta, Superada es mi elección. ¿Y es verdad que te iría si se va Mazzoleni? Y ¿por qué? Sí, ¿verdad? O sea, sí, yo siento que Mazzoleni confió en mí, ¿verdad? Sin conocerme, las varias entrevistas que tuve con él. La verdad que es una persona que tiene una energía luego que te conecta, ¿verdad? Desde el primer momento. Pero sí, yo sentiría que si él se va el equipo que confía en mí, obviamente, ¿verdad? Entonces, por respeto debería renunciar a mi cargo, ¿verdad? Pero si vos querés hacer grandes cambios, ¿no será mejor estar en la cabeza a cabeza? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué pasó? No. ¿Lo qué? No. Bueno, no digo ahora, pero Sí. ni en algún momento.
No sé, o sea, depende mucho de... Depende mucho. El lugar estratégico es el asesor del ministro. Ese queremos ser todos, ¿verdad? Que el ministro sea otro. Esto de no callarme mucho puede ser problema para un presidente. Entonces, quizás me va a que tener en su equipo, pero no tan alto. Presidente, dijiste, ministro, estamos hablando. No, pero un presidente no me va a querer tener tan cerca. Ah, vos no te vas a querer tener. Yo pensé que quería ser presidente. No. No, No. lo que voy, ¿entendés lo que te digo? O sea, que un presidente no va a querer tener a alguien, un ministro que le esté cantando las 40 y no. Pero mira que ya tiene un ministro que le está cantando. Mira Euclides como es, el ministro del Interior es terrible. Sí. Bueno, vamos a descansar un ratito, ¿te parece? Sí. Un rato. Puedes tomar un poquito de agua. Vale. So sentimental, not sentimental, no romantic, not discussing it, darling. I'm down and lonely when we're fortunate only. I've been looking for something else. Too late, should be late, too late. Let's go slowly, discouraged, distant from other interests. On your favorite weekend, ending this love for a gentleman only. That's what Doctor, tuvimos que ponernos acá el barbijo por la distancia en la escalera, ¿verdad? Claro, y por ahí sí nos cruzamos con alguien también. Ah, claro. Pero decime una cosa, doctor, que yo... ¿Hacia dónde va todo realmente? Porque en un momento dado, y ya quiero entrar en un tema, hace unos días se habilitó el tema de eventos, ¿verdad? Sí. 30 personas, vamos para allá, doctor, ¿sí? Sí. 30 personas, ¿verdad? Pero... Todavía no se habilitó, ¿eh? Ah, no se habilitó. Pero no, pero creo que hay un calendario, un cronograma. Ah, se va a ir habilitando. Sí, se va a ir habilitando. Pero más o menos 30 ustedes recomiendan. El mínimo, sí. ¿Quién recomienda eso? Y ¿Usted de qué parte del ministerio viene eso? Y en el gabinete del ministro hay un equipo que está trabajando eso. Desde mi parte nosotros ponemos la situación epidemiológica más que nada. El equipo que lidera esa mesa es prácticamente, en gran parte, la doctora Adriana Amarilla, que es la directora de promoción de la salud. Y bueno, también está todo el área de servicio. En su momento estaba el ex viceministro Portillo, hoy ahora está también el viceministro Borba. Bueno, los diferentes técnicos que colaboran en eso. Es bastante complejo, ¿verdad? Pero una mesa técnica que va discutiendo los protocolos y revisando un poco lo que se hace a nivel mundial, ¿verdad? Revisando qué está haciendo Argentina, qué está haciendo Brasil, qué hace el norte del mundo, ¿verdad? Qué le fue bien, qué le fue mal, no es qué hacen nomás, ¿verdad? Si eso impactó o no impactó, ¿verdad? El decreto será oficial el 4 de octubre, pero desde inicio del mes ya estarán habilitados a operar con un crecimiento que será gradual. Esto subirá a 30 en principio. Desde el 15 de octubre podrán elevar a 50 la cantidad de invitados. La segunda revisión de este protocolo la tendrán el 13 de noviembre, que será vital para que se decida duplicar esa cifra en un evento. Todos podamos recibir este curso, que es muy importante, que van a dar a través del SNPP, y el 13 de noviembre podamos decir, señores, hicimos bien las tareas, en vez de irnos el 15 de noviembre a 100 personas, déjennos ir a 150 o a 200. Justamente eso que estás diciendo, que es un aprendizaje global. El otro día también leí, cuando se creó una cierta, no sé, discusión, charla también, cuando se habló de que vos dijiste algo de los 10 días y dijo alguien, entonces si yo ya pasé los primeros 10 días ya puedo moverme. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿Cómo hay que moverse? ¿Cuál es? Y hay que leer el protocolo, la gente más no quiere leer, ¿verdad? Entonces se agarra de lo que uno dijo a media y no está la historia completa, o lo que uno dice está en un contexto, por eso es importante leer los protocolos. Yo sé que a veces es difícil, entonces también hay que hacer una culpa desde el Ministerio de Salud. Yo creo que todo el mundo, todos los ministerios de salud del mundo están en esa crisis, ¿verdad? De poder comunicar y que se entienda. La gente, y me incluyo, no estamos acostumbrados a que nos cambien el protocolo cada 15 días o cada mes. Pucha, ¿verdad? Estoy aprendiendo me cambiaste otra vez. Esto es esta pandemia. Más allá del virus, hay un proceso de la humanidad, de aprendizaje permanente, ¿verdad? En el que estamos en un montón de otras cosas, pero en que no nos enteramos porque los que se dedican a eso lo hacen, pero ahora nos toca todo esto. Entonces queremos seguir ese ritmo de discusión y cuando vemos que un científico dice esto y lo otro, vemos como tomamos como una hinchada, yo le hago caso a este, no. La ciencia, la fuerza que tiene es justamente dudar, volver a repetir, hacer desconfiada, ¿verdad? Y esa desconfianza a los dogmas nos cuesta mucho como sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que también, aparte de un aprendizaje de los ministerios de salud, también de los científicos, de poder transmitir y de poder discutir en las redes sociales como se da, sin generar hinchadas de fútbol.
Quiero agradecer a Promet, que cuida mi salud y la de todos, a Arcoiris, que da sabor a nuestras vidas. También quiero agradecer a Fortis, que nadie vende más barato. Quiero agradecer también a Masa Superada y a Supermercados La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo. Y también agradecemos a Urba Inmobiliaria. Pon los pies sobre tu tierra. Quiero agradecer también a Complot, que me viste desde el primer día, a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico, a Andy Makeup, que me deja churrísimo, y a Ña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes. Gracias. ¿Va a ser cierto lo de la vacuna, doctor? ¿De verdad vos crees en esto? ¿Esto va a ser la solución? Porque vos parece que sos futurólogo también a veces, porque muchas de las cosas que fuiste diciendo... Dije tantas cosas, ¿verdad? Que entonces así es fácil acertar todo, ¿verdad? Ese es como el horóscopo, ¿verdad? Pero fueron ocurriendo muchas cosas. Muchas y muchas no también. O sea, nosotros creíamos que el pico de la epidemia iba a estar en abril, en mayo, en junio, o sea... Y lo que no sabíamos, lo que no dimensionábamos era la fuerza de la cuarentena y la capacidad de poder manipular esa epidemia. Nosotros creíamos que hacer cuarentena eso no iba a frenar la epidemia, porque muchos países lo hicieron y no pudieron, se le vino encima la epidemia. Nosotros hicimos y entonces siempre yo era el pesimista, ¿verdad? La cuarentena no va a parar mucho, vamos a tener el pico igual. Igual paró. La diferencia que tenemos los epidemiólogos con un meteorólogo es que el meteorólogo te dice, mira, la semana que viene va a ser frío, va a llover, hay una probabilidad de 80% de lluvia. Acordate que lo acertaba. Sí. Pero ponele que acierte, ¿verdad? Sí, bueno. O no acierte, ¿vos qué haces para cambiar eso? Nada, te toca esperar que llueva o que no llueva y ver si se cumple o no. Con la epidemiología ocurre algo diferente. Yo te puedo decir, de aquí a 2 semanas puede ser que esté el pico, pero vos podés cambiar. Todos podemos cambiar. Lo que ocurre es la gente, o sea, si nosotros interactuamos de manera diferente, podemos cambiar el ritmo de la epidemia. Y eso es lo que hicimos los paraguayos. Desde marzo hasta ahora lo que hicimos, agotamos la epidemia. Si fue como Ecuador, Bolivia, pero un pico, muchísima gente que falleció en ese momento, ¿verdad? Un equivalente a 3.000 personas nuestras, un equivalente por según la población. Nosotros lo que hicimos, empujar esa epidemia, la sacamos del pico de la epidemia, porque la epidemia está, la sacamos del periodo más difícil que es el invierno. El invierno es difícil por los diferentes virus respiratorios que circulan, pero también porque en el invierno hay una mayor mortalidad en el Paraguay. Julio y agosto son los meses que hay un 10% más de mortalidad por infarto, por ACV, por derrame, porque el invierno genera ese tipo de reacción cardiovascular. ¿Por qué crees que Uruguay está tan bien? ¿Dónde está el éxito de Uruguay, doctor? Me encanta que nos comparen con Uruguay. No quiero entenderlo. No, porque siempre, ¿por qué no hacemos? Bueno, imagínate lo que vas a pensar. No, yo tengo una hipótesis lo discutimos esto con mis pares de Uruguay también. Uruguay sigue el riesgo. Uruguay puede tener su pico aquí a un mes o que a 2 meses. La gran diferencia que tienen ellos con nosotros, aparte de tener un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, tener la cantidad de médicos por habitante es la mejor de toda Latinoamérica, otro estado, otro país, ¿no? Aparte de todo eso, de esos valores, geográficamente está lejos del centro de la epidemia. Nosotros somos el país que está más cerca de San Paulo, de todos los países sudamericanos, y somos uno de los últimos en tener el pico. Resistimos. La bomba atómica del COVID tocó San Paulo y ahí fue como una expansión a todo el Brasil. Recién ahora está llegando a Río Grande do Sul, Porto Alegre, recién ahora está llegando a las fronteras de Uruguay con Brasil. Las fronteras de Uruguay con Brasil
Los estados de Uruguay son, los departamentos de Uruguay, Cerro Largo, Chuy y Artigas, creo que son. No suman ni 200.000 habitantes. Son ciudades muy pequeñas. Rivera, que es la más grande, tiene 80.000. Pues son todos pueblitos pequeños. Y del lado brasilero no tiene ni aeropuerto. No vas a comparar lo que es nuestra frontera, Ciudad del Este, 1 millón de habitantes, Moreno Alto Paraná, 800.000 y pico. ¿Pero se va a abrir el puente ahora? Foz de Iguazú, pero ese es otro tema. Foz de Iguazú, una ciudad turística, comercial, o sea, imposible comparar eso. Entonces, la verdad que tuvimos tarde el pico. Con respecto a la apertura del puente, cuando los dos territorios están al mismo riesgo, en algún momento Foz de Iguazú tenía más casos que todo el Paraguay y tenía más muertos de todo el Paraguay. El riesgo era así y en Alto Paraná iba subiendo, a diferencia de todo el país, ¿verdad? Porque eso se filtraba, ese riesgo se filtraba. Hoy Foz está así, sigue relativamente alto, y Alto Paraná desde hace un mes tuvo su pico, hoy está prácticamente en un riesgo bastante similar. Entonces el movimiento de personas, vecinal de personas, no genera más riesgo de uno u otro lado. El riesgo alto está acá ya. Si yo vengo de un lugar de un riesgo similar, no le doy más riesgo. Esa es la gestión del riesgo del territorio, ¿verdad? Por eso la apertura del movimiento vecinal, no solamente de Foz, sino también de Pedro Juan Caballero, que ahí sí que es más obvio, ¿verdad? Y también en Salto. No así con la Argentina es diferente. El gobierno aceptó abrir la pasarela internacional, el puente internacional de la amistad. Ya se comunicó justamente a estas autoridades que el gobierno central ha decidido abrir totalmente el puente de la amistad en un cierto horario. Sería de 5 de la mañana hasta las 14 horas. Ya posteriormente también se hará un análisis por 21 días. El comercio funciona cuando hay comodidad aduanera, cuando hay fluidez en el transporte, cuando hay un control inteligente en migraciones, cuando hay un filtro de salud, pero por sobre todas las cosas, cuando hay seguridad. Los aviones, los turistas, el aeropuerto, ¿qué va a pasar con él? No, ¿Es verdad? Hay un plan de reapertura progresiva de los vuelos. Nosotros, todas las medidas que hicimos de cierre de frontera, de los albergues que generaron también muchos cuestionamientos. Que ahora parece que no tienen gente, ahora los albergues. No tienen, pero es otro momento de la epidemia. Todo eso hicimos nosotros para no tener circulación comunitaria. Y funcionó. O postergar la circulación porque comunitaria. tardó en llegar. Sí, hoy la circulación comunitaria está instalada. Hoy el que viene de afuera probablemente se va a enfermar acá. No es que va a traer, no trae más riesgo. O trae un riesgo igual o se va a enfermar acá. Entonces es diferente, igual tienen que hacer cuarentena ya no más en los albergues, tener la oportunidad de... hoy lo interesante también es que las aerolíneas te exigen hacerte el test antes de subirte, porque el riesgo en el vuelo, un vuelo de 7, 8 horas, con un enfermo y que esté tosiendo ahí, imagínense. Entonces no te dejan más subir enfermo, tenés que tener el test negativo. O sea, hay otros elementos ya que se están incorporando a nivel global para disminuir ese riesgo de los aviones. ¿Cómo te sentís cuando te vas a la cama con la gestión, con lo que está pasando? Pero la realidad, decime, ¿cómo te sentís? Sí, hubo días duros que costaba, ¿verdad? Que la cabeza, increíblemente, era más en marzo, abril. Cuando arrancaba todo. Cuando había menos casos. ¿Tuviste miedo, doctor? Tuve miedo por lo que se venía, por lo que estaba ocurriendo en los países vecinos, ¿verdad? Pero ¿y pensaste en algún momento que no se iba a poder controlar nada? ¿Pensaste que era imposible controlar? ¿Te pasó eso por la cabeza? Sí, porque de todas las ecuaciones que podíamos hacer, no dimensionamos el aporte de lo que hizo la gente, usando el tapaboca, respetando la cuarentena. Obvio que no fue el 100%, pero fue en una cantidad suficiente para lo que hoy tenemos. Si hoy estamos así, no es porque hay más camas de terapia y nada de eso. Eso va a sumar en la mortalidad, obviamente, pero hoy estamos así porque no fue el Ministerio de Salud, porque la gente entendió el mensaje, tuvo miedo. Lastimosamente fue el miedo el que les movió. Pero sabes que hay gente que es inconsciente todavía. Sí, pero como siempre, para todo, para andar sin casco también en la moto, ¿verdad? O sea, hay montones de cosas que son difíciles de cambiar, ¿verdad? Pero yo creo que la mitad más uno hizo su esfuerzo, y por eso estamos como estamos. ¿Qué cambiaría desde el 5? Extenderíamos las actividades de 5 de la mañana a medianoche, el desplazamiento interdepartamental, aunque siempre con los cuidados necesarios. Planteamos eventos organizados hasta 30 personas. También vamos a introducir el concepto de los encuentros sociales, por ejemplo, de una familia extendida. Las actividades de culto también van hasta 50 personas. Las actividades culturales también
hasta 50 personas con los mismos principios. También los niños van a poder salir en compañía de un adulto responsable. Esto naturalmente tiene que darse siempre con el mayor cuidado posible. También los hoteles van a poder funcionar de acuerdo a un protocolo estricto que se ha trabajado con la Secretaría Nacional de Turismo. Las academias van a poder desarrollar también actividades físicas o artísticas conforme a protocolo que estaría implementándose a partir del 5 de octubre. Pero bueno, por lo menos me voy a quedar que aunque dentro de todo ese panorama, esos 4 puntos tan complicados, por lo menos salió un poco mejor de lo que llegaste a pensar en algún momento. Sí, sí, no. La verdad que yo siempre fui pesimista dentro del equipo. ¿Pesimista o realista? Porque a veces hay gente que confunde pesimismo con realismo. Sí. Hay una frase de Benedetti que dice, no es que soy pesimista, soy un optimista bien informado, nada más. Y no sé, también es una manera de poner el peor escenario, prepararse para el peor escenario. O sea, es un ejercicio de planificación también, al cual tenemos que estar preparados. Y yo en todas las entrevistas que di en los medios nunca di el número peor. Nunca voy a dar, que tuvimos como escenario. ¿Por qué? Porque era perverso, era... El que llegaron a manejar. Que llegamos a manejar. ¿De muertos o de enfermos? De las dos cosas. Era tan grande que no se podía decir en los medios. ¿Cómo quiero saber? Sí. Y creo que hay en publicaciones, no nuestras, hay en estudios hechos en diferentes países, te puedo compartir algunos, hechos allá por abril, en marzo, hablaban de lo que iba a ser el escenario en Paraguay. Y eran unas cifras increíbles. Sí. Increíble. Bueno, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me voy con un sabor agridulce en la boca. Y sí, porque tenía muchas ganas de conocerte, veo que sí, que te preparaste, que luchaste, que tenés ganas, pero está la otra parte, que es la parte real de lo que está pasando, claro, y lo que nos toca vivir. Pero por lo menos hay un futuro, eso sí. Muchas cosas se salieron en este mundo, ¿verdad? Claro, es una epidemia más. Sí, pero el peso lo tenés vos ahora y tu equipo. Me toca estar un poco... ¿Y cómo vas a pasar la historia? No sé, falta mucho todavía, Héctor. Falta mucho. Acá de villano a héroe puede pasar en semanas. Ya te diré. Ya me dirás. Bueno, gracias, Guillermo. Vamos para allá. Gracias, gracias, doctor. Bueno, de verdad, se puede pasar de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? No, eso también aprendí, ¿verdad? Hoy queremos agradecer desde Únicos al doctor Guillermo Sequera, porque a pesar de la falta de tiempo debido al trabajo y a la pandemia, se ha hecho un hueco para charlar con nosotros y contarnos un poco de su vida y mucho de la visión de lo que va a ser y es la pandemia en Paraguay. Gracias, doctor Sequera, por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos.